No creo que alguien pueda ser mejor coleccionista que alguien más. Esa es tal vez la mejor manera de escribirlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Hugo Ortegón. Tengo dos canales de YouTube, uno conocido como Juguetetos, otro conocido como Diseñoños. Soy diseñador gráfico de 45 años y soy bien ñoño. Me gustan mucho las Tortugas Ninja, me gusta mucho Marvel, me gustan mucho los cómics, me gusta mucho el anime, me gusta mucho. Si es ñoño, me gusta. Tram. Hace aproximadamente 15 años me mudé a Australia. Soy papá de dos hijos que al parecer también son ñoños, lo cual a mi esposa le choca, pero a mí me llena de gusto y de orgullo. Mira, vengo viendo. ¿Cómo podré solucionar el hambre mundial? ¡No me estás grabando! ¿Cuándo comienza una colección? ¿Sabes que yo tengo una teoría? Que no hay ser humano en este mundo que no coleccione. Todos coleccionamos algo. Y no importa qué es, puede ser una colección de fotografías de tus hijos, puede ser una colección. Mi esposa, que es diseñadora de interiores y súper picky, le encantan los puerquitos. No tiene una colección gigantesca de puerquitos, pero cada vez que ve uno bonito lo compra. Y tiene unos 15, unos 20 y tiene su colección de puerquitos. Yo creo que hay dos maneras de verlo. Uno, coleccionar con intención, y otro, que la colección de repente te termina atropellando a ti. Entonces creo que las dos empiezan de manera diferente. Una empieza el día que decides coleccionar y dices, esto que está haciendo tal marca o esto que está pasando en la televisión o en este videojuego me está gustando mucho. Quiero tener una pequeña parte. Y entonces comienzas con una intención y sales a buscar. Y la otra es sin darte cuenta. De repente vas caminando por la calle, te encuentras una estampilla bonita y dices, mira, esta estampilla trae un pelícano. Mira, lo que sigue trae un pájaro rosa. Y de repente cuando te das cuenta ya tienes 150 estampillas, ¿no? Ya traigo mi playa de Artu. Estoy muy emocionado porque este es un agujerote que tengo en mi colección, sobre todo de Mandalorian. No quiero decirle grial, no es un grial, sin embargo es una figura muy cara y difícil de conseguir, supongo que es un grial. Tener algo, cuidarlo, quitarle el polvo, quererlo mucho, apreciarlo, este objeto, es algo coleccionable. Puedes tener un coleccionable de una sola cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo un encendedor Zippo del día D. No fumo, ya no colecciono encendedores, pero aún tengo este. Puedo decir que esto no es una colección, pero es un artículo coleccionable. Yo me atrevería a decir que si estuviéramos buscando, simple y sencillamente por el hecho de comprar un artículo coleccionable y querer tenerlo y querer ponerlo y exhibirlo, ya es parte de mi colección. Es algo increíblemente abstracto y además increíblemente personal. Entonces yo creo que puede empezar con dos, puede empezar con una y puedes tener 50 y decir que no son colecciones. Eso es de cada quien, la definición que le damos cada uno a nuestra propia colección. Este es el coleccionismo de la mejor manera. Este es el coleccionismo que todos deberíamos de hacer, con grupos que piensan más o menos igual que nosotros, ayudándonos los unos a los otros. O sea, es el kumbaya del coleccionismo y lo adoro y soy mega fan y esto es lo mejor de lo mejor. Creo que yo colecciono de manera diferente a la de muchos otros. Sé que yo colecciono de manera diferente a la tuya. Y una vez más, cada colección es personal. A mí me emociona mucho ver cosas que yo no puedo hacer. Como diseñador gráfico y como ilustrador, de repente pues ilustro y yo tengo una línea en la que digo, ¿cómo hicieron esto? Qué ridiculez, qué cosa tan increíble. Y lo veo desde el punto de vista táctil, como este Alf, que digo, qué articulación, qué pintura. Entonces, para mí, esta parte del coleccionismo también es un análisis de ingeniería y de arte y una apreciación por cómo se solucionaron problemas y cómo se abstrayeron ciertas propiedades y cómo terminaron representándolas y encontrar las soluciones a esos problemas muy reales de cómo abstraer algo, cómo representarlo, cómo venderlo, cómo marketearlo, cómo solucionar una articulación, cómo solucionar un sentimiento, cómo solucionar un empaque. A mí eso me llena de gusto. Y yo sé que a lo mejor es una respuesta increíblemente pragmática y hasta medio antimagia, por decirlo de esa manera, pero sinceramente a mí es lo que más me gusta.
Y las figuras por las que más gravito no son solamente las de la nostalgia, que obviamente son propiedades que me gustan. Y cuando se mezclan las dos cosas, la nostalgia con cosas que me gustan, con estas soluciones y con esta apreciación por lo que yo consideraría un tipo de arte, es cuando realmente para mí pasa la magia, ¿no? Esta es tal vez mi pieza favorita que he visto en mi vida. Entiendo que la estética a lo mejor no va a ser para muchos porque no les gustan los robots gigantes ni los mechas, o no les gustan las tortugas ninja, o no les gusta cómo se mezclan las dos. Hasta ahorita no hay nada que tenga en mi colección, tomando en cuenta que tengo originales del 88, que tengo las Kyoto Amazing Yamaguchi, que tengo casi todas las piezas premium que se han hecho de tortugas ninja y de muchas otras propiedades. Esto cambia el juego. Pero son como dos Víctors y dos coleccionistas diferentes. Puedo coleccionar por las dos razones. Soy mucho más picky en lo que es una representación de mi infancia. Soy mucho más quejumbroso y soy mucho más especial en base a eso porque es algo personal. Entonces, pero por lo tanto cuando lo hacen bien necesito tenerlo. Entonces, esa es como una parte de coleccionismo, y otra parte a veces que simplemente compro figuras como el Veteran William, como esta. O sea, precisamente porque le dieron una solución increíble, y porque tiene detallado fabuloso, y porque tiene articulación muy buena, y porque tiene cosas que también me emocionan. Entonces yo las tengo separadas en ese aspecto. Y creo que son dos partes del coleccionismo. Por ejemplo, yo no colecciono vintage porque no... Aunque las tenía, yo tengo un par, o sea, tengo aquí un Metalhead, y por allá tengo un Leonardo también, y tengo varias cosillas. No colecciono vintage porque siento, y esto no es una crítica en contra de nadie, pero siento que ya no soy niño. Entonces no necesito tener lo que tenía cuando era niño. Necesito tener lo que quiero ahorita que represente lo que era cuando era niño. Y son como dos cosas completamente diferentes. Y por lo tanto colecciono como de dos maneras completamente diferentes. Y creo que por eso me estoy llenando de mugrero. Porque precisamente tengo que tener esas dos colecciones. Larguito el recorrido. Vamos a ver cómo está. Vamos a darle una pasada. Oh, you don't have to worry about it. It's just, as a fan of Star Wars, this is... Yeah, I've got all this stuff as well. So you're getting rid of all of it? No, just the Black Series at the moment. All the Gentle Giant stuff probably next year. Oh, and why is that? Why is it that you're getting rid of the stuff? I've been collecting for 35, 40 years. I'm just thinning it down. Si yo hubiera tenido un papá coleccionista cuando yo era niño, me hubiera vuelto loco. Absolutamente loco, porque me encantaban los juguetes, era súper fan, los adoraba, necesitaba siempre tener más. Mis hijos no. Mis hijos no son de cosas físicas. Mis hijos lo que más buscan es como... Tal vez experiencias es la palabra correcta, es lo que más les emociona. Me piden un par de juguetes de vez en cuando, pero no son de... A ver, cuando yo era chiquito, yo sentía que mi vida no podía estar completa si no tenía una figura. Y la necesitaba y hacía todo lo posible por obtenerla. Cuando era chiquito y yo ahorita también. Pero es algo muy diferente con mis hijos. Entonces, a mis hijos casi no les importa mi colección, número uno. Entonces, en una relación de 1 a 1, o sea, de repente ven un par de cosas mis hijos, por ejemplo, estas de Star Wars de acá, de Galaxy Squadrons. Mi hijo le encantó el Halcón Milenario. Pero es una de vez en cuando. Les gustaron mucho estos Fogglers de aquí, que me encanta cómo se ve esto en display. Entonces, ciertas cosas les llama la atención. Pero, de repente, cuando yo empecé a coleccionar, jalaba a los niños y decía, vente, vamos a abrir una figura. Y me empecé a dar cuenta que no tenían menor interés de absolutamente nada sobre mi colección o sobre lo que yo coleccionaba. Entonces, mi hijo más grande le gustan mucho Tortugas del 2012, las empezamos a coleccionar juntos y tiene varias luz, tiene más que yo. Pero no existe esa, no sé cómo decirlo, me gustaría que hubiera una comunidad familiar en base a la colección y no existe, definitivamente no existe. Ha habido momentos en los que les he dicho, vamos a comprar juguetes, y me dicen, no, yo me quiero quedar jugando Minecraft. No me saques ahorita de la casa. Colecciono más como Víctor que como padre. Creo que lo que más llama la atención como padre, pues es que obviamente no tienes el dinero que tendrías si fueras soltero, ¿no? Y que lo que todo buen padre debe de ser es... fíjate que eso nunca
Es algo que siempre he pensado, pero creo que nunca he dicho en voz alta. It's called, the horse is called Isabella. Creo que el principal problema que sufre el mundo en general, pero además, sobre todo, el principal problema de un, no quiero decir un mal padre, pero de un padre que no es tan efectivo, es no entender que en el momento en el que empieces a ser padre ya no puedes ser nada más. Nunca vas a dejar de ser padre en ese momento. Y si no adecuas todas tus conductas en base a ser padre, ya sea coleccionismo, casi todas las decisiones, desde que te despiertas en la mañana hasta que te acuestas y te medio dejan dormir, en base a esa nueva realidad de ser padre, muy probablemente no vas a ser el padre más efectivo. Entonces, creo que un buen padre no puede ser un padre egoísta. Por lo tanto, yo no puedo poner mi colección sobre mis hijos en ningún momento, de ninguna manera. Primero tiene que venir todo con ellos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si quiero abrir una figura, me tengo que esperar a las 11 de la noche. Si quiero hacer algo del canal, o hablar con alguien, o tener una interacción, primero vienen los niños. Primero hay que hacer de comer. Primero hay que limpiarles las nalgas en el baño. Primero hay que, ya sabes, todo lo que implica ser padre. Entonces, yo primero cumplo con todo eso. Y después hago lo demás, lo cual significa que todo lo demás no es tan efectivo como el ser padre, al menos para mí. Entonces yo primero, regresando a la pregunta, primero soy padre. El 75% de todo lo que soy ahorita como Víctor Hugo Ortegón es ser padre. Por lo tanto no soy ni tan buen coleccionista, ni tan buen youtuber, ni tan buen nada más, porque siento que mi prioridad número uno ahorita con un niño de 6 años y un niño de 9 es ser padre. Si se sientan a ver la televisión, yo me siento con ellos. Si se sientan a jugar videojuegos, yo me siento con ellos. Y si compran un juguete, yo me pongo a jugar con ellos. Pero una de las decisiones más importantes que tomé fue, si yo voy a trabajar desde mi casa, voy a ser un papá de tiempo completo. Y cambió por completo mi vida. Y ya me salí del coleccionismo, pero obviamente también afectó el coleccionismo. Y es una de las razones por las cuales no hago todo lo que me gustaría hacer. Porque siempre pongo el ser padre primero. Ya habrá tiempo para hacer otras cosas después. Pero papá viene antes. Si me apoya mi esposa. Y fíjate que tengo la gran fortuna, Leonardo, de que sí, me apoya muchísimo. Digo, su manera de apoyar muchas veces es dejarme solo, que yo con mis locuras lo haga. Hay una diferencia gigantesca en alguien que es solitario y alguien que le gusta estar solo. Yo soy una persona que le gusta estar solo todo el tiempo. Y mi esposa lo sabe y me entiende y sabe que necesito mi espacio. Por eso tengo mi cueva, por eso tengo mis cosas y por eso tengo mi tiempo. Para mi esposa, su principal manera de apoyo es dejarme tranquilo. Obviamente cuestiona si de repente me gasto mucho dinero, pero en realidad lo hace poco, porque yo también soy muy consciente. Y soy muy consciente de cuánto dinero hay, de cuánto dinero no hay, de cuánto puedo gastar, de cuánto no puedo gastar y de cómo vamos, ¿no? Y por ejemplo este año pues ha habido menos figuras porque ha habido menos dinero, punto. Se lo puedo poner más cerca si quieres, pero no está en algo, ahí está en 3. No, bueno, pero a lo mejor en 3 era hace rato, ¿verdad? Bueno, ya, perdón. Entonces, mi esposa tiene un nivel de confianza en mí que yo no quiero decir aprovecho, pero que nunca jamás en la vida quiero traicionar, sería la palabra correcta. Entonces, su manera de apoyarme es decir, sé que no va a ser una pendejada. Sé que no vas a poner primero comprarte una figura de $500 que pagar la hipoteca de la casa, o ¿sí me explico? O sea, ella lo entiende. Y esa es la manera en la que me apoya entendiendo y muchas veces, bueno, a lo mejor volteando tantito los ojos, pero no cuestionándolo, diciendo, bueno, es lo que él necesita y pues la verdad es que hace un chingo de cosas y pues está bueno, está bien. Pues es exactamente te digo, aquí esto está todo chafa. Mira, miren, la petrol station. La petrol station. Wow. Wow. Y ahí está. The petrol station. The petrol station is not chafa. Para la gente que diga, ay, qué padre tener esto, para que llegue ese apoyo, viene una reciprocidad muy grande, que no es de a gratis. Tengo esa gran fortuna de no nada más de mi esposa, de mis hijos y de mi familia, ¿no? Desde un punto de vista de coleccionismo, que estoy seguro que le choca. Estoy seguro que de repente me voltea los ojos y dice, ya se compró otra cosa
qué va a hacer con tanto mugrero, pero al final del día también sabe que es como lo mío y por ese lado como que no tiene tantos problemas. Australia is on fire, and it's bigger than you think. 12.35. Pero yo tengo mucho tiempo trabajando con ilustración de Kidnas para una organización que se llama Kidna Care en la isla del Canguro. Desafortunadamente esta organización en el 2019, durante los incendios forestales de Kangaroo Island, o la isla del Canguro, sufrió muchísimas pérdidas monetarias y de muchísimas cosas. Entonces, a finales de 2019, principios de 2020, sacamos un libro para colorear, donde todas las ganancias de este libro son para ayudar a esas personas. Yo estudié diseño gráfico y de hecho y producción de video, en las dos carreras. Producción de video fue un chiste, en la realidad nunca lo aprendimos bien, pero yo estudié esa fue como la especialización. De hecho, por ahí en un video lo decimos, porque los tres nos especializamos en eso, Juan Pablo, Héctor y yo. Lo voy a arreglar al rato lo voy a arreglar ya en mi tiempo propio mío de mí. Porque pero ya, es que sí. Con esos detalles que le pusiste ya no se ve tan mierda. Eso, es un comentario súper lindo. Encontrar buen trabajo de diseño, al menos en México, es increíblemente difícil. La gran mayoría de los diseñadores gráficos, inclusive los que salieron conmigo, creo que fuera de Juan Pablo Reverter, ninguno ejerce como diseñador más que creo que él y yo. ¿Por qué eres Don Cangrejo? ¿Por qué eres Don Cangrejo? Soy Don Cangrejo, soy el típico que sí se me ponen los ojos en forma de dólares. Pude tomar una decisión y no quiero decir que es una decisión que fue fácil, porque sé que sería muy difícil para el 90% de la gente, porque yo estaba en un punto privilegiado en el que podía trabajar de pasante en una agencia tal vez de las más importantes de todo México y del mundo, que se llama Walter Landor, donde inclusive hacían casting para los pasantes. O sea, no cualquier persona entraba a trabajar ahí, era súper difícil. Hubo un concurso, vinieron a la universidad donde estaba yo, vinieron de Walter Landor, y como vinieron con nosotros, fueron como a 20 universidades. Y fueron a hacer un casting de diseñadores para ver a quién le hacían el favor de que fuera pasante. Me escogen a mí para ir a concursar. O sea, ibas ahí un par de días, te enseñaban las cosas, te daban un par de proyectos. Yo en ese momento estaba poniendo un negocio con mi primo, que obviamente nunca fue a ningún lado porque yo era un pobre idiota de 20 y tantos años que creía que todo era fácil, ¿no? Pero llegan a ofrecerme esta oportunidad y yo dije, ay, no me van a pagar, todos váyanse al diablo, no quiero saber nada de ustedes. Y Juan Pablo Reverter, que era pésimo estudiante, por cierto, lo tengo que decir muy claro. Hice una búsqueda extensa. Este es uno de mis favoritos. Este está demasiado chingón. Ahí está mi favorito. Es el que guardar por una ocasión especial, pero qué diablos. Ponte de ladito. Juan Pablo Reverter, el que es ahorita tal vez en el top 5 de diseñadores gráficos, híjole, casi del mundo. Es un diseñador increíblemente bueno, con una de las empresas más grandes transnacionales, me la paso cantando todas sus victorias, gran amigo mío. Llega conmigo y me dice, estaba muy enojado porque no le habían invitado a él, pero es que era pésimo estudiante, excelente diseñador, pero pésimo estudiante, y obviamente pues no lo consideraron. Y le digo, ¿quieres mi lugar? Pues yo voy y hablo por ti. Entonces yo fui a la dirección y les dije, oigan, me invitaron a mí, pero creo que Juan Pablo tiene muchas ganas de ir, tal. Y yo puse las manos, no quería decir al fuego porque no me costó nada, ¿no? Pero luego él hizo el trabajo y pues como es un mega fregón, increíble talento, ridículamente bueno, a él le dieron la chamba. Tengo muchos. Pura cosa buena. Este igual es perfecto. Mira. ¿De dónde lo saca? Él se queda en Walter Landor, que era esta empresa gigantesca donde estaban haciendo diseño de Coca-Cola, de empaque de Danone, trabajando con Unilever, con todas las marcas más importantes. Estaban haciendo la cerveza Corona, estaban haciendo todo. O sea, era el epítome de todo lo que todo mundo quería hacer como diseñador gráfico. Nada de eso pasa conmigo. Llego, pongo esto, termino trabajando en una multinacional mexicana de petróleos espantosa, donde mi vida era miserable, todo mal. Y al final un día Juan Pablo me dice, oye, están buscando pasantes. Él ya estaba de diseñador junior y me dice, están buscando pasantes. Y yo voy a Walter Landor y igual me castean y todo y me quedo de pasante. Me daban como una ayuda, o sea, me ayudaban, me pagaban, o sea, me daban dinero para las comidas y para el estacionamiento. Pero era un sueldo mínimo, haz de cuenta, o sea, muy, muy, muy pequeño. Héctor, Juan Pablo,
Diseñando personajes de Sonic biológicamente correctos. Bueno, pero biológicamente... No te que preocupes. sí. ¡Biológicamente, dije! Héctor, no te preocupes, yo voy a ser biológicamente correcto. Y me quedo ahí, y ahí me doy cuenta que todo lo que creí que era ser diseñador, no lo entendía. O sea, es tal vez el despertar más canijo de decir, todo lo que estudié en la escuela no sirve para nada. O sea, esto es ser diseñador. Entender que el 90% de toda la teoría que te habían puesto cuando la llevas a la práctica no tiene sentido. En verdad, de sentirte engañado y mentido y un montón de cosas. Y cuando empiezo a diseñar en ese nivel, me estoy dando cuenta que estoy creciendo vertiginosamente como diseñador, que nunca lo había creído. Y ahí es donde empiezo a trabajar con marcas. Ahí es tal vez el logro más importante de mi vida, que es, yo hice la lata de Corona, la azul. Y ahorita ya la cambiaron, pero en aquel entonces, estoy hablando hace 2007, que además ganó un montón de premios, esa lata, ganó el mejor empaque del 2007, pero no me dieron crédito a mí porque cuando salió el producto yo nada más era un pasante, y cuando sale el proyecto ya a la venta, yo ya no estaba, ya tenía 1 año y medio que ya no estaba en Walter Landor. Juan Pablo lo peló un montón, ahí me di cuenta lo verdadero amigo que era conmigo. O sea, Juan Pablo fue con la gente de Landor porque él sigue teniendo muy buena relación con ellos. Le dijo, oye, esto está de la chingada, necesitas darle crédito a Víctor porque él la diseñó, es su diseño. Y bueno, ya no voy a clavar con ese tipo de cosas, pero ahí empiezo yo a diseñar empaque. En Landor estuve 1 año y cacho y diseñamos muchísimo empaque. Y un día, porque Juan Pablo y yo seguimos siendo amigos, me dice, yo estoy trabajando en otro lugar que se llamaba Javier de León, en aquel entonces ahora se llama De León Profesionales, que era igual otra empresa muy grande que llevaba igual muchas marcas muy grandes, y me dicen, necesitan una persona para la parte de trade marketing. Trade marketing es todo lo que lleva el empaque de promoción cruzada. Ahí es donde trabajé con todo, con Marvel, con Fox, con Disney, con todo, porque se compraba la licencia para yogurts o para... trabajábamos mucho con lácteos, pero también teníamos muchas marcas que hacían diferentes cosas. Teníamos mucho la marca Zico de condones, teníamos mucho Domecq de muchos vinos, muchos tequilas. Ahí es donde empiezo a trabajar mucho con licencia, pero ahí es también donde conozco la verdadera importancia de la realidad mercadológica contra la realidad pragmática mercadológica. Son cosas completamente diferentes. Entonces, el mundo que vivía Juan Pablo de decir, sí, vamos a moverle aquí, vamos a hacerle tanto... Para mí ese mundo no existía. Era decir, súbele un 40% o no se va a leer, y si no se lee, no se va a vender. Eso, al final, cuando empiezo diseñoños, es exactamente... O sea, me doy cuenta que va uno con todo lo que estaba pasando en ese momento en Hasbro. Y digo, yo sé por qué está pasando esto. Yo sé por qué está pasando esto, porque lo había literalmente vivido, y lo había vivido con licencia, y sabía exactamente lo que estaban hablando, porque yo había hecho empaque, inclusive de figuras y de ciertas cosas, pero además había sido, ya en mi vida moderna de aquí de Australia, yo había hecho mucha manufactura en China, porque hacíamos muchos letreros, y se hacía inyección de plástico, y se hacía mucha manufactura de esta. Entonces también había trabajado con China, había trabajado con muchas cosas, y decía, yo sé por qué está pasando esto. Y yo sé por qué está pasando esto. Y luego las cerezas en el pastel es que intenté poner una tienda yo. Cuando empezamos Diseñoños empezaba con un proyecto para abrir una tienda que se llama B-Toys, con Juan Pablo Reverter. Y trajimos, importamos, nos dimos de tope con todas las cosas que implica poner una tienda de figuras de acción. Y volvía para atrás, yo sé por qué está pasando esto. Y yo sé por qué está pasando esto. Y yo sé por qué está pasando esto. Y yo sé por qué está pasando esto. Porque tenía esas 3 experiencias, ¿no? Y creo que por eso la gente encontró casa en el contenido de diseños, porque decía, mira, Kevin me lo explica, porque él tiene esta experiencia de este lado, ¿no? Y creo que ahí ese era como el valor agregado que tuvo. Porque aunque llegando a Australia, obviamente me empecé a dedicar a otro tipo de cosas, porque aquí, pues, sorpresa, en una ciudad tan pequeña como la que vivo, no hay mucho diseño de empaque. Sobre todo para marcas grandes. He hecho algo, pero no es tanto. Lo principal que hago aquí es precisamente señalización semiótica e imagen corporativa. Y es como un nuevo despertar como diseñador gráfico. Era un layer abajo, Víctor. Pero está bien. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Ay, no, por favor. No puedo, pues no está pudiendo. No está pudiendo. No puede. Se le resbala.
El layer no se separa, el layer no se El layer no separa. se separa. Y es una cosa bien interesante también. Entonces, ese fue como un golpecito que tuve de realidad, en el que yo creía que era Don Chinguetas de las Tunas, y la realidad es que de repente mis diseños no funcionaban porque no estaban hechos para el medio correcto. El diseño tiene el poder de cambiar la percepción de algo. El diseño no es hacer un dibujo bonito, no es vestir algo para que se vea bien. El diseño es que un cliente llegue contigo y te diga, quiero cambiar la percepción de una persona en base a mi producto. Cuando llego a diseñar este empaque de Iron Man o este empaque porque Iron Man diseñé el de War Machine o el de G.I. Joe, que es de mis favoritos, el de Rock and Roll o el del nuevo Spider-Man, llego a diseñar para mí. Entonces, lo que yo haría sería irme directamente a rediseñar en base a esta fotografía que ya tenían. Estamos haciendo este ejercicio muy rápido, vuelvo a decir. Un par de cosillas más. Me gustaría darle una revisada a los sites. Esto sería como yo propondría el site del lado derecho. Pero además es la belleza y la hermosura de no tener que rendirle cuentas a nadie. Y quitarte ese filtro de encima es refrescante, maravilloso, increíble. Y no es nada más que puro gusto y me encanta. Entonces, lo dije hace poquito en otro podcast, que el mejor diseño gráfico que yo creo que hago es el del canal. Al menos para mí. Nuestro coleccionismo y nuestro fanatismo, nuestra pasión, hizo que nos juntáramos. Y eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de todo. Las Tortugas Ninja, para mí fue un momento de revelación de que había cosas para mí que no tenía que compartir con nadie. Esto estoy hablando cuando era niño. Y hubo un momento en mi vida que fue precisamente cuando salieron las Tortugas Ninja. Yo era mega fanático, conectaron conmigo, me parecían graciosas, me parecían vistosas, me parecían, no sé, me tenían ahí. Y gran parte también fue de eso, el videojuego y sobre todo la maquinita. Y me acuerdo que mi papá me llevó a comprar esta. Quiero hacer el punto aquí de que a mí no me compraban casi nada, ¿eh? Mis papás eran contadores y veían cualquier gasto de cosas que no fuera como súper primordial como un desperdicio de dinero. Yo siempre creciendo sentía que todo el mundo tenía más cosas que yo. Lo he dicho un par de veces con Héctor, ¿no? Que le digo, no sabes la envidia que te hubiera tenido, ¿no? Y no necesariamente porque fuéramos pobres, sino porque así lo veían mis papás. O sea, decían, ¿comprarle juguetes para qué? Y me acuerdo mucho de ese día que fuimos a conseguir este Leonardo, el vintage, el original. Y fuimos a un como mercado gigantesco y veníamos mi papá, mi tío, un tío que para mi papá era muy importante quedar bien con él, no sé por qué. Mi hermana o mi primo, no, con alguien más y yo. Y era un mercado largo y yo estaba buscando a Leonardo, porque para mí Leonardo era la tortuga principal, era el que yo quería y todo, y no había en ningún lado. Entonces mi papá se empieza a frustrar y empieza a... Pues no sé cómo decirlo, tengo que dar un poquito tal vez de contexto de que mi papá es una persona que creció, o sea, que nació en 1948 en un pueblo fronterizo chiquitititititito entre Texas y México, que andaba a caballo, que tenía pistola, que era medio cowboy, que escuchaba el radio, o sea, una realidad completamente diferente a la mía. Y luego de ahí se volvió contador, se vino al Instituto Federal en los 60s. O sea, mi papá nunca ha entendido nada de tecnología, mi papá nunca ha entendido nada de muchísimas cosas. Entonces, una vida diferente, ¿ok? Y también muy importante que mi papá se quedó huérfano a los 20 y tantos años. A los 14 murió mi abuelo y a los 20 y tantos de él murió mi abuela. Entonces, no vengo a decir que mi papá es un hijo de su tal por cual, simplemente vivió una realidad diferente. Y lo estoy justificando porque lo que pasó después es de los momentos que más me han definido en mi vida. Seguimos buscando a Leonardo, tenían a Miguel Ángel, tenían a Rafael y tenían a todos, y no tenían a Leonardo y no tenían a Leonardo. Ya en este momento ya llevábamos como 30, 40, 45 minutos, ya llevábamos 20 o 30 puestos, porque eran como puestos como de mercado. Y escucho que mi papá se empieza a burlar de mí con mi tío a mis espaldas. Yo tenía 9 años. Y escucho que mi papá empieza a hablar de mí, empieza a reírse, empieza a decir, yo no sé qué tiene este niño. No, este niño, ya sabes, no sé por qué anda buscando este mugrero de figuras. Yo no sé. Y empieza a hablar mal de mí. Y se rompió algo. O sea, en verdad, para mí, mi papá, que era lo máximo para mí, ese día yo me sentí, no te puedo explicar todo lo que sentí ese día. Y eventualmente conseguí la tortuga y me acuerdo de llegar y decir, ¿cómo? O sea, me sentí traicionado y... No vengo a contar mis problemas, pero como que se shifteó lo que para mí era mi papá y todas las cosas maravillosas. Se movió hacia una parte de decir, soy yo solo
esta es mi tortuga y si mi papá no me quiere comprar mi tortuga, yo voy a tener mi tortuga y yo voy a hacer todo lo posible por tener yo mis cosas. Y ahí crecí un montón, o sea, para bien o para mal, o sea, y ahí nació mi fanatismo. Me encantaban las tortugas, las seguía, quería las figuras, y nunca las dejé de ver, o sea, salió el 2012, las veía. Las tortugas siempre se sintieron mías. Sintió que era cuando ese momento en el que tengo como este cisma familiar de niño de 9 años, que creo que todos pasamos por él en algún momento, en el que nos damos cuenta que nuestro papá no es Superman. Cuando tengo ese momento de cisma, lo que estaba ahí eran las tortugas. That is so cool. That is so, so cool. I have that poster, the original one. A friend of mine just gave me to me from 1977. Me llevaron a los 4 o a los 5 años a ver la película del regreso del Jedi. Y me acuerdo de casi nada. Me acuerdo, es de las primeras memorias que tengo. Me acuerdo de mi mamá escuchando el radio para ver dónde iban a tocar la película. O sea, tal cual, porque no había manera, no había internet, ¿no? Entonces tenías que, oías el radio o veías el cine para ver las horas. Me acuerdo de ir, la película estaba en inglés. No entendí nada. No, o sea, yo no sabía leer, y si sabía leer no podía seguir nada. Pero me acuerdo de haber quedado completamente mesmerizado con los colores y con la voz de James Earl Jones, con la potencia en pantalla, con sentir que algo estaba pasando, sentí que algo importante estaba pasando, ¿no? O sea, como un niño de 5 años decía, piu, 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 ching, ching, ching. El malo le está pegando al bueno. Y yo estaba así como vuelto loco, y me acuerdo de haber salido y venían los Ewoks afuera del cine y yo decía, hay un mundo allá afuera que yo no entendía. Y fíjate que esas figuras nunca me entraron a mí, porque no sentí que las figuras fueran de la película. Siempre sentí como que las figuras eran chiquitas y medio feas, y como que nunca me entraron. Pero lo que siempre me entró fue Star Wars, y luego creciendo yo veía Star Wars por lo menos una vez al mes. Las primeras 3 películas las veía todo el tiempo. Eran parte de mi vida, o sea, es la película que más he visto en mi vida. O sea, tenía un amigo, el Chong, nos juntábamos cada fin de semana a tomar y nos echábamos la trilogía. Y pues tuvieron una importancia para mí creciendo gigantesca, Gigantesca. Me encantaban, me parecía uno de los principales momentos del cine y de retratar, una vez más, retratar una idea abstracta en base a sables láser y pistolitas y cosas por el estilo. Entonces, cuando regreso a coleccionar, porque yo no coleccionaba tanto Star Wars, tenía un par de naves y un par de figuras aquí y allá, es con Mandalorian. Me acuerdo lo que sentí cuando vi esta figura. Vi la fotografía y dije, yo necesito... En ese momento ni siquiera se llamaba Paz Vizsla, porque no sabíamos cómo se llamaba. Yo necesito, se llamaba el Heavy Infantry Mandalorian. O sea, lo vi y dije, lo necesito. Y a partir de ahí luego me compré el mando, y luego empecé a conseguir las demás, y luego vi que tenían un mural, y yo quería tener todo mi mural completo, que lo tengo hasta el 32, todo el muralito completititititito. Y ahí fue donde regresé a coleccionar Star Wars. Y luego empecé a conseguir obviamente las de mis 3 películas favoritas, de New Hope y de Return of the Jedi y de Empire Strikes Back. Y tengo varias de esas, y tengo Boba Fett, me encanta el casco. Regresamos a lo mismo, me encanta el diseño del casco mandaloriano. Y como tal, tengo un montón de mandos, tengo un montón de Boba Fett, tengo un montón de cosas por el estilo. Aunque la propiedad ha perdido un poco el lustre para mí en los últimos años, el diseño de personaje, y el diseño de las naves, y el diseño del audio, y el diseño de lo que hace Star Wars más allá de la historia, sigue muy vigente para mí. Me daba, cuando regresé a coleccionar, me daba sobre todo porque sentía que las figuras NECA se acababan y no las podías conseguir y que nunca las iba a tener. Ahorita ya no. Ahorita si se va, se va. Ya estoy lleno de cosas, ya siento que tengo mucho dinero gastado. Ahorita ya tengo algo mucho más... Sí, no sé cómo decirlo, más... no sé, mucho más tranquilo. Si lo consigo, lo consigo. Si no lo consigo, no lo consigo. Creo que para mí es más importante el conseguir lo barato que conseguir lo normal, porque siempre lo voy a poder conseguir. Ahorita ya es tan fácil conseguirlo que ya lo puedo hacer. Pero el conseguir lo barato es ahí donde está el... No, me voy a esperar. Y sí, bueno, si se pasa, si no, no. Luego lo veo a precio completo y digo, no, todavía no es momento, así me espero. A ver, yo creo que una figura de acción puede ser diferente a un juguete. Y al final del día todo es mercadotecnia, porque uno se mercadea como figura de acción, porque se puede poner en posiciones de acción, es articulada. Pero una figura de colección, pues
Una figura de colección es una figura que coleccionas. Y tú puedes tener un juguete como figura de colección. Hay servilletas de colección. ¿Me explico? O sea, hay cualquier cantidad de cosas. Cualquier persona le puede poner de colección a cualquier cosa. O sea, entonces, al final del día, si tú quieres coleccionar servilletas, pues es una colección para ti. ¿Me explico? O sea, hay gente que colecciona cajitas de cerillos y no por eso tuvieron la intención de hacerse para que fuera colección. El que tú las colecciones es diferente, ¿no? Entonces, porque alguien llegue y nos diga, es de colección, no significa que alguien las vaya a coleccionar. A lo mejor alguien las va a abrir y se las va a dar a su hijo. No tengo descriptivo para algo que necesite una palabra nueva. ¿Cuándo me volví coleccionista? Porque figuras de acción las compré todo el tiempo, pero no coleccionarlas. Eran juguetes que quería para jugar. Pero ¿cuándo empecé a comprar para coleccionar? Probablemente con el Final Fantasy VIII. Con las figuras de cotobuquilla de Final Fantasy VIII que necesitas juntar todos los Guardian Forces para armar el Ragnarok. Pero nada más las figuras japonesas. Me gustó muchísimo el juego y las quería todas y quería coleccionarlas. Fue la primera vez que empecé a comprar figuras para coleccionar. Estamos hablando de finales de los 90s. O sea, ya estaba grande, ya tenía 18 años o algo así por el estilo. Porque antes compraba juguetes, pero eran juguetes. Y de hecho, como 5 o 10 años dejé de comprar por completo. Luego regresé con Final Fantasy. Luego de ahí empecé con Saint Seiya. Tuve muchas de Saint Seiya. O de Caballeros del Zodiaco, como los conocemos de este lado del charco. Y ahí ya estaba coleccionando. Ahí ya era comprar por coleccionar. Coleccionando figuras es una cosa, pero antes de eso coleccionaba muchas cosas. Muchas. Seguro cosas que ni me acuerdo ahorita. Yo creo que ya era coleccionista, pero no tenía la posibilidad porque no me compraban las cosas. Si yo hubiera tenido, yo hubiera querido todas las de He-Man. Las hubiera coleccionado, seguro. Pero pues no me las compraban. Porque tenía 6 años y no las podía salir a comprar yo, ¿verdad? Pero yo las quería todas. Pero yo no quería coleccionar porque pensara que iba a jugar con ellas, aunque sí jugaba con ellas. Yo quería coleccionarlas porque sentía que quería completar algo. Que si tenía He-Man necesitaba Skeletor para completar la colección. Que si tenía... O sea, no estaba en una colección completa, no es que sea completista, pero sentía que había más en la línea. Entonces, creo que eso también me empujaba mucho a seguir coleccionando. Y por eso creo que ya era coleccionista desde entonces. Porque no nada más era la ilusión de jugar con ellas, que obviamente sí, como niño lo querías. Pero además también sentía que había más. El que las cosas te pertenecieran y que completaras algo, que es muy de coleccionista, también siempre me fue muy, muy vistoso. Está bien chingón. I don't have that one. But you're not collecting... I've got the other one. The- Not that one, but This one. the better No, no. painted. No, Oh, I've got that one. Yes. This is a different painted version. Yeah, I know. I've got The normal one, the normal painted which is really, really good as Yeah. well. Oh, the Kanim. Have you ordered it? I've got him. I've finally got him. How good is it? He's the best. It's amazing. Para mí, una de las cosas que yo más entendí hace como 1 año y medio que me cayó el 20 es: no puedo tener todo, me llenaría de cosas. Tengo que empezar a tener una colección fluida, y de tener una colección fluida es dejar pasar. Me empecé a dar cuenta que había cosas que nada más quería ver una vez. Y por lo tanto podía comprarlas, podía tenerlas, podía verlas y luego las podía dejar ir. Hay muchas cosas que caen ahorita en ese lugar. Sinceramente ya no quepo y me gustaría mejor tener más cosas nuevas que me interesen que seguir teniendo cosas que compré en su momento porque pensé que era lo único que había. Creo que, ¿sabes? Ahí te va. Las compraba pensando que las tortugas ninjas se iban a acabar y si no las tenía, nunca las iba a tener, y lo que me estoy dando cuenta es que eso no es cierto. Entonces me puedo deshacer de muchas cosas y luego tener una mejor versión, o simplemente tener otra cosa en su lugar. Esto es la impresión más barata que existe ahorita en el mercado. Lo único que lo haría más barato sería tener una caja de cartón con una estampa encima. Sí hay varias que me arrepiento. Me arrepiento de varias de Super 7. Me arrepiento del FOMO, de varias que compré que juraba que nunca iba a poder tener si no las compraba. Me arrepiento de varias Marvel Legends que no me traen felicidad. Y me arrepiento de dinero mal gastado. No porque sienta que me duele el codo, sino porque siento que pude haber comprado otras cosas. Y hay cosas de las que no me arrepiento, pero que como ya mencionamos en el punto anterior, ya estoy listo para dejar ir. O sea, no me arrepiento de haberlas compradas, pero ya no las quiero. Creo que es la mejor manera de decirlo. Creo que hay muchas que entran ahí. Y hay varias que he comprado. Aquí también hay otro problema que entra, que es interesante. Que es, hay varias que he comprado por el canal. O sea, de esta,
Físicamente me arrepiento de haberla comprado, pero sé que necesitaba verla. Sé que necesitaba hablar de ella, sé que era importante esta figura. Muy importante. Y por lo tanto no me arrepiento de haberla comprado, pero me arrepiento de tenerla porque no me gusta. No tengo idea dónde poner esto. Mi van de tortugas ninja. La tengo puesta así nada más medio triste. Y luego obviamente tengo varias cajas de un montón de cosas. Tenemos muchas figuras de Star Wars. Yo sí crecí en un mundo donde no podías decir que leías cómics porque te pegaban. Que tenías que mantener una imagen constante de qué te gustaba y qué no te gustaba. Y que ciertas cosas que te apasionaban te las tenías que guardar porque había... Los 80s había mucho culero, es lo que les decía a mis hijos. Ustedes no entienden que en los 80s y en los 90s la gente era gandalla o la gente era nefasta por ninguna razón. En serio, o sea, se recompensaba el tener ese tipo de conductas. Entonces, ahorita creo que afortunadamente eso ya desapareció. Eso no sé si sea de moda, pero por lo menos ya hay mucha aceptación. Y creo que hay ciertas modas, creo que ahorita viene el anime. Cuando antes el ver anime era como de que eres niño chiquito, no puedes aceptar que veías caricaturas, ¿no? Entonces hemos visto varias oleadas de eso. Creo que el nerd y el geek ya es parte, creo que ya es tan aceptado que ya no es una moda, ya es parte del status quo. Entonces esta es como la parte donde tengo todo mi desmadre. Y ya regresamos a la parte en la que sí tengo como más organizado. Entonces vamos a empezar por acá. ¿Cómo manejo el espacio? Lo manejo mal, lo manejo pésimo, porque me gusta exhibir. Me encanta. Pienso constantemente en cómo exhibir las cosas para que me den felicidad. Y la gente se ríe, ay, ¿cuántas cajas tienes? Pues sí, es porque regreso a las cajas y las vuelvo a sacar. Pero cuando tienes las cosas en caja, no te cabe nada. Entonces, mal espacio lo manejo de manera pésima y siempre tengo una relación muy mala entre lo que creo que tengo y cómo creo que se exhibe a cómo lo exhibo de verdad. Compro algo por la idea de lo que es. Digo, ay, cuando tenga o sea, creo que en un programa lo mencioné. Que no, tú no entiendes. Yo tengo en mi mente un diorama increíble, chingoncísimo, con todas mis figuras en poses de acción, con cajas, todo increíble. No es mi realidad, pero en mi mente un día lo voy a tener, vas a ver. A lo mejor nunca pasa, pero entonces cuando compro las figuras estoy pensando constantemente en ese espacio, que obviamente no tengo y que no es real. Entonces, cuando compras de esa manera y cuando tienes esta idea, no quieres tirar nada, no quieres tirar una caja, no quieres... Y todo se te atiborra. Esta es una de las razones por las cuales me gusta guardar cajas y regresar. O sea, esto para mí es desmadre. O sea, las figuras de Batman, que son de mis favoritas, y desafortunadamente siento que no las disfruto, precisamente porque están hasta ahí. Y yo interactúo mucho con mis figuras, las saco, las muevo, las poso, las cambio de lugar. Tengo una colección fluctuante. Cualquier cosa puede ser un vicio. Puede ser un vicio coleccionar, puede ser un vicio ver la televisión, puede ser un vicio jugar videojuegos. Todo puede ser un vicio. Puede ser un vicio comer, puede ser un vicio tomar agua, puede ser un vicio... O sea, al final del día, todo lo que hagamos lo podemos hacer tanto que se convierte en vicio. Y en el momento en que se vuelve algo nocivo para ti, se vuelve algo vicioso. Y creo que todos tenemos que tener cuidado con eso en el momento en el que empiezas a gastar dinero que no tienes o que empiezas a quitarle dinero a cosas importantes por coleccionar, se convierte en un vicio. Todo esto es Super 7. Tengo varias Super 7 en caja, tengo algunas fuera, tengo otras adentro, ya todas están abiertas. Este es un G.I. Joe. Yo creo que ya me voy a empezar a deshacer de ellas. Las primeras no te das cuenta que lo estás juntando, nada más llegas y lo compras y no te estás dando cuenta. Llega un momento en el que te sales de tu camino por conseguirlas, en ese momento lo estás coleccionando, y en el momento en el que te sales de tu camino por tenerlo todo y ya ni siquiera lo abres y ya ni siquiera te acuerdas, en el momento en que se te olvida, la primera vez que se te olvida si compraste algo o no, estás acumulando. Me pasó hace poquito que juraba que tenía un pack de NECA de los monos premutados, juraba que estaba por ahí y la empecé a buscar y dije, nunca la compré. Ya me acordé que nunca la compré. O sea, sí explico de que... Y digo, fue algo bueno porque nunca la compré y no siento que la necesite. Pero donde sí ya empecé a perder el hilo. Y hay varias de NECA de Cartoon que podría dejar ir. Entonces sí, definitivamente hay una parte en la que me volví acumulador. Y que quiero solucionar, ¿eh? No estoy feliz con esto. Es algo que quiero solucionar definitivamente. Una de mis más grandes joyas. Si no saben qué es esto, se las voy a enseñar muy rápido. Tuve que sacar el celular para grabar porque... está medio difícil hacer esto con la cámara. Este es las
el 8-pack original de San Diego Comic Con. Este esencialmente trae todas las figuras de NECA juntas y es una figura un poquito cara. Tiene un par de cosas que no se consiguen en ningún otro lugar, como esa pizza en particular y un par de detallitos. Estas tortugas esencialmente son las mismas que tengo acá. Yo no creo que exista una segunda niñez, porque la niñez solamente en el momento en el que entiendes cómo funciona el mundo y tu inocencia se desaparece, nunca vas a poder volver a ser niño. Puede haber cosas que te den ilusión, puede haber cosas que disfrutes, pero personalmente la manera en la que yo lo veo es la hermosa ignorancia de la falta de entendimiento de lo gacho que es el mundo allá afuera. Es lo único que hace un niño ser niño. Y cuando entiendes que el mundo no es tan hermoso como tú crees que es, poco a poco se te va quitando el ser niño. O sea, mira, ahí te va el momento en el que me di cuenta que mi hijo era un niño. Una vez pasé por él, tenía como unos 5 años, pasé por él al kinder. Y aquí, irónicamente, me voy a extender un poquito contándote esta historia. Irónicamente aquí en Adelaide es uno de los lugares en los que más claro es el cielo. Hay observatorios, hay muchas cosas. Entonces la luna se empieza a ver desde las 4 de la tarde. Y iba saliendo, recoger a mi hijo de las 4 o 5 de la tarde y estaba una lunota llena, increíble. Se ven las dos, el sol y la luna al mismo tiempo. Y me acuerdo que volteó a ver y me dijo, ay papá, me gustaría ser más grande porque estoy muy chiquito y si estuviera más grande podría brincar y tocar la luna. El corazón se me hizo chiquito, entendí su inocencia, me salieron lágrimas en los ojos. O sea, decía, esta es la inocencia de un niño. No entiende nada, está re güey. Pero nunca vas a poder volver a tener eso. Nunca va a significar lo mismo. O sea, yo sigo viendo ahorita el coleccionar como un montón de articulaciones y de pintura y cosas por el estilo que un niño muy difícilmente podría apreciar. Y lo aprecio de una manera diferente. De una manera muy, muy, muy diferente de lo que lo podría apreciar siendo niño. Entonces, yo creo que yo sigo siendo un niño en muchísimos aspectos. En el aspecto en el que no me da pena disfrutar las cosas. Pero no, yo creo que la infancia es algo que se vive una sola vez y después se va. Y si no la vives bien, nunca la vas a recuperar, ¿no? Y es algo agridulce. Es una experiencia que se vive una sola vez, igual que el ser padre también. Y es una de las cosas que más conscientes tengo. Que yo voy a ser padre nada más una sola vez. O sea, esta etapa nada voy a vivir con ellos y mis hijos van a ser niños solamente una sola vez. Y si la echas a perder, la echas a perder. Esta es la que tengo más rala, me queda todavía mucho espacio. Aquí es donde quiero como poner más repisas. Aquí tengo la caja de Leonardo de Super 7 que me gusta muchísimo. Leonardo es mi tortuga favorita. Y tengo presente la caja de Chromedome porque me encanta esa ilustración, me gusta muchísimo. Y tengo la caja del Leonardo Hunchback. Aunque la figura está de este lado, me encanta esta ilustración. Y obviamente, es una de mis más grandes pasiones, que son figuras que brillan en la oscuridad. Y es tal vez de las figuras que más brillan en la oscuridad de todas las que brillan en la oscuridad. Creo que lo más importante, y me gustaría, es una reflexión para mí mismo como coleccionista, es que me gustaría poder regresar, sobre todo hace 2 años que estaba muy de completista y muy ansioso y muy así, es la colección te tiene que hacer feliz a ti. No coleccionas por nadie, no coleccionas para vender, no coleccionas para completar, no coleccionas por nada. Tienes que coleccionar porque te hace feliz. Tienes que coleccionar para cuando la tengas en mano, para que cuando la veas en la repisa, tú sientas bonito. Si compras algo que no te hace sentir eso, no lo compres. Porque entonces ya no estás coleccionando, regresamos a lo mismo, estás acumulando y no vas a ser más feliz por tener más. En ese momento tener más te va a hacer más infeliz. Y eso sería algo que me gustaría poder haber dicho, porque creo que el 30% de las cosas que tengo no me hacen más feliz. Y si estás haciendo cualquier cosa en este mundo que no te haga más feliz, por lo menos en algún aspecto, hay que reaccesarlas y decir, a lo mejor podría hacer esto de manera diferente. En general, sobre todo en cosas que supone que son un hobby que tienen que estar hechas ahí para felicidad, ¿no? No lo puedes hacer muy probablemente en el trabajo, porque muchas veces tienes que tener dinero para pagar las figuras. Pero si la parte que supone que tiene que hacer feliz no te hace feliz, entonces hay que echarnos para atrás y decir, a lo mejor tengo que reconsiderarlo de otra manera. Entonces, en lo que platico contigo, Leo, me voy a hacer un cafecito. Soy gran fan del café.
No sé si me oigas o no me oigas, pero seguro este video lo vas a ver. Pero sí me gusta mucho ver que la gente es apasionada por algo. Me gusta ver productos, me gusta ver, o sea, Astro Keneda haciendo sus animaciones, sus dioramas, sus stop motions. Ah, que por cierto estoy haciendo la voz de otro stop motion. Hice a Walter White y a Batman para un stop motion que ya va a salir. Sure. Jesse, pass me the methylamine. I'm Batman. No voy a ser el mejor diseñador gráfico del mundo, no voy a ser el mejor youtuber del mundo, no voy a ser el mejor nada, pero intento todos los días ser el mejor papá para ese par de niños.